52:7 dice: qué hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Ese versículo, hermanos, más que nada es un versículo, si se quiere, introductorio del tema. Más que nada, no es que vamos a pasar el tiempo exponiendo lo que dice este texto, ¿no? Pero hay algo que se repite en este versículo, ¿no? Que es la idea de las buenas nuevas, ¿no? La idea de lo que nosotros llamamos evangelio. Inicialmente, en realidad, mi intención era preparar una serie de estudios sobre eclesiología, que sería la doctrina de la iglesia, ¿no? La teología de la iglesia. Definir qué es la iglesia, el propósito de la iglesia, algunas cuestiones más de la asamblea local, como finanzas, liderazgo y demás. Pero me pareció que quizás iba a ser difícil que podamos hablar acerca de la iglesia si no tenemos una base común, un entendimiento general de cuál es el mensaje que proclama, ¿no? Y que está en el corazón de la iglesia, o sea, el evangelio, básicamente, ¿no? Y al mismo tiempo, si no tenemos un entendimiento preciso del contexto en el que opera la iglesia, en el que existe la iglesia, y ese contexto es el reino de Dios. Entonces, pensando, bueno, quizá necesitamos hablar del evangelio y del reino de Dios. Lo bueno de esto es que en la Biblia se habla del evangelio como el evangelio del reino de Dios, así que se pueden tocar ambos temas al mismo tiempo. Y es importante entender qué es el evangelio para poder entender qué es la iglesia, porque se supone, ¿no?, por ejemplo, que somos evangélicos, o sea que deberíamos tener un entendimiento claro acerca de cuál es el mensaje que se supone que es el más importante y el unificador de toda la Biblia. Y ayer estaba mirando, hay un ministerio que se llama Cruzada Cada Hogar, quizás varios lo conocen. Es un ministerio más que nada evangelístico. De hecho, en la misión, en su página web, en la sección de nosotros, dice que su misión es servir a la iglesia para alcanzar con el evangelio a cada hogar hasta lo último de la tierra. Y cuando me puse a leer los títulos de los folletos evangelísticos, de hecho hace no mucho tiempo, quizás varios de ustedes también los han utilizado, son esos folletos pequeños que se suelen comprar por mayor. Y mirando me encontré con dos tipos de títulos de esos folletos evangelísticos, o sea que se supone que deberían tener un claro concepto del evangelio. Algunos estaban más orientados con frases como ¿dónde pasará la eternidad?, ¿no? O esa típica pregunta, si mueres hoy, ¿dónde irás? Otro decía el cielo y cómo llegar allá. Y este tipo de títulos de folletos evangelísticos tienen un enfoque claro de qué pareciera ser el evangelio para estas personas. O sea, un mensaje que tiene que ver principalmente con el más allá. No con el más acá, no con este mundo, sino con qué pasa después de que morís. De hecho, lo decía explícitamente uno de los folletos, ¿no? Y se trata acerca de cómo ir al cielo, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de títulos de los folletos evangelísticos eran, por ejemplo, cómo encontrar la paz, cómo encontrar la felicidad. Y bueno, seguramente va a haber distintas ediciones, ¿no? Cómo obtener perdón. Y este grupo, si se quiere, ¿no?, de títulos evangelísticos pone el foco en los beneficios personales. O sea, qué cosas yo como individuo puedo tener de Dios. Entonces, si pudiéramos clasificar, y me parece que este tipo de títulos, ¿no?, que tenía este ministerio evangelístico, es bastante representativo de la manera general en la que se suele entender, predicar y enseñar el evangelio en muchas iglesias. O bien con un foco acerca de qué pasa cuando te morís,
O sea, como si el mensaje del Evangelio se tratara principalmente de lo que sucede después de la muerte. Y entonces, en ese contexto se suele presentar el Evangelio como o bien una póliza de seguro contra el infierno. O sea, bueno, así como tenés el seguro del coche, mejor ponete este otro seguro porque no sabes cuándo te vas a morir y te podés ir al lado equivocado. O como una suerte de boleto al cielo, ¿no? Como si hacer evangelismo es repartir tickets de, bueno, Jesús te da un viaje gratis a tu nube privada. Entonces, pareciera ser que por un lado está este entendimiento del Evangelio y por otro, uno muy enfocado en los beneficios personales, ¿no? Por ejemplo, de cómo obtener perdón, felicidad, gozo. O, haciendo una versión más extensa, quizás Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, que son todas verdades. O sea, no es que esos beneficios personales son falsos, suenan bíblicos porque vienen de la Biblia. O sea, sí, en Dios hay perdón, sí Dios nos ama, sí tiene un propósito para nuestras vidas, sí quiere lo mejor. Pero el Evangelio no se trata principalmente de mis beneficios personales, así como tampoco se trata de lo que ocurre después de la muerte. Entonces, parecería ser que como evangelios ni siquiera entendemos o tenemos la noción de qué es el Evangelio, que se supone que es el mensaje más básico y fundamental de las Escrituras. Entonces, a la luz de eso, me gustaría que por ahí podamos pasar un tiempo, esta semana, seguramente en otras oportunidades también, hablando acerca del Evangelio, ¿no? ¿Es un mensaje del más allá? ¿O es acerca de mis beneficios personales? ¿O en realidad se trata de otra cosa, ¿no? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, que es donde se usa esta palabra, si bien leímos este texto del Antiguo, ¿no?, que habla de las buenas nuevas, los autores del Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, le dan principalmente dos usos a la palabra evangelio. El primero, quizás han escuchado sermones acerca del primer uso, 1 Corintios 15, por ejemplo. 1 Corintios 15, no es tan frecuente como esa presentación del Evangelio que hablábamos, ¿no?, de los beneficios personales, el más allá, pero quizás en círculos de iglesias más bíblicas, podríamos decir, podemos encontrar la presentación del Evangelio de esta manera, ¿no? Es decir, el Evangelio como la buena noticia, ¿no?, como el testimonio de la persona y obra de Jesucristo, de quién es Él y qué hizo, ¿no? Y ese es el sentido que encontramos acá en 1 Corintios 15, versículo 1 dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el cual están firmes. Está hablando del Evangelio, ¿no? Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. El Evangelio está hablando, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, acá está hablando de la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Es un resumen que hace Pablo, no es que pretende ser una declaración en detalle, exhaustiva del testimonio de la obra de Jesucristo, ¿no? Porque eso tendría que incluir también la encarnación, Dios se hizo hombre, la vida en perfecta obediencia a la ley de Dios, su muerte, ¿no?, sufriendo la paga del pecado que nosotros merecemos, su resurrección, ¿no?, Dios testificando que Él tuvo victoria sobre la muerte, su ascensión a los cielos. O sea que hay algunos eventos que quizá Pablo no está nombrando, pero se entiende, ¿no?, que hablar del Evangelio y no hablar de Jesús es un problema, porque en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Evangelio, se habla de quién es Jesús y qué hizo Jesús, ¿no? Este es el primer uso que se le da. Y es importante que lo tengamos en claro. Y de hecho es a tal punto que los 4 libros de la Biblia que se dedican a contar en detalle el ministerio y la obra de Jesús, justamente se llaman evangelios. O sea, son esos 4 relatos de distintas perspectivas que conocemos como Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Los 4 evangelios. Y no me voy a detener en este primer sentido, porque creo que hay buenos sermones en internet que usted puede buscar, quizás de Sujel Michelén, por ejemplo, acerca de el Evangelio como el ministerio y la obra de Jesucristo, ¿no? Pero me gustaría detenerme en el segundo uso de la palabra Evangelio, ¿no?,
que es el uso que le da Jesús, por ejemplo, en su ministerio. Y que de hecho es el Evangelio como lo que Jesús hace posible con su vida y obra. El Evangelio como el anuncio de un reino. Fíjese en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Jesús está comenzando el ministerio, se acaba de bautizar, pasó la tentación. Versículo 23. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando, y esta no es una frase que va a encontrar por única vez, sino muchas veces en los evangelios, el evangelio del reino. O sea, la buena nueva, la buena noticia que Jesús llevaba como portavoz de Dios era el reino. O sea, lo que él proclamaba era la venida, la intrusión, la llegada, la inauguración del reino de Dios en la historia. Un antes y un después, una suerte de punto de quiebre en la historia de la humanidad que describe un nuevo obrar de Dios en este mundo como nunca antes se vio. Un nuevo comienzo, una nueva creación, el inicio de la restauración, la reconciliación del mundo con Dios. Y podríamos encontrar más textos también en este sentido. Marcos 1, 14 al 15, también dice Jesús, ¿no?, que empezó a anunciar el Evangelio y les decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. O Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5, donde Pablo en las epístolas también usa la palabra en este sentido, el Evangelio del reino de Dios. Entonces, me gustaría que podamos detenernos y explorar juntos el Evangelio en este sentido, ¿no?, como el anuncio, como la proclamación de un reino, que justamente es posible gracias a la persona y obra de Jesucristo. La pregunta básica, entonces, si vamos a hablar de el Evangelio como el reino, la proclamación, la llegada del reino de Dios, es entender el concepto del reino de Dios. Pues no es nada nuevo. De hecho, Jesús ni siquiera se detiene a explicarlo. Él simplemente agarra, va por Galilea, comienza y dice, el reino llegó. Él da por sentado que su audiencia está familiarizada con ese concepto y que entiende de lo que Él les está hablando. Entonces, sabemos que no es un concepto nuevo. Lo nuevo en el Nuevo Testamento es que ese reino llegó. Pero la idea del reino de Dios no es nueva del Nuevo Testamento. Entonces, para poder explorar esta idea del reino de Dios, tendríamos que ir a Génesis, al principio. No es el reino de Dios en el sentido amplio, ¿no? Es decir, en un sentido en el que siempre ha existido. Por ejemplo, a veces usamos la palabra reino de Dios, y la Biblia la usa también, para hablar acerca de el dominio, la soberanía, la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas desde siempre y hasta siempre. No es ninguna novedad, no es algo que comenzó con el Nuevo Testamento. Entonces no hablamos del reino de Dios en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Salmo 10, 16 dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. En ese sentido no hablamos del reino de Dios. ¿Es el reino de Dios? Sí, pero nunca fue una novedad. Eso siempre existió. Nunca fue algo nuevo. O Salmo 103, 19, que dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No es en este sentido en el que hablamos del reino de Dios, que sí está presente en el Antiguo Testamento, que también lo encontramos presente en el Nuevo Testamento, esta idea de Dios como Rey en su control de todas las cosas. Eso nunca cambió, nunca va a cambiar, y no es algo que empezó con el ministerio de Jesús. Hablamos del reino de Dios como el reino de Dios a través de la persona del Mesías, de un hombre. Y es muy importante tener esto presente.
Porque esa es la gran promesa del Nuevo Testamento. Aquí va a venir un hombre a través del cual Dios iba a gobernar. Y la importancia de que sea un hombre la encontramos en la creación, en el inicio, en Génesis, como decía, ¿no? En el principio dice, ¿no? Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Todo el capítulo 1, básicamente, excepto quizás los versículos finales que hablan de la creación del hombre, se dedican a dejar en claro cómo Dios es el autor, el creador y por ende el dueño de este mundo, ¿no? El que tiene toda soberanía, ¿no? El que es el dueño de su reino, ¿no? En este otro sentido de que hablábamos. Dios es el único que siempre ha existido, que no tiene necesidad de nada. De hecho, Pablo, hablando, por ejemplo, del Evangelio con los atenienses en el capítulo 17, es un texto muy hermoso, hermanos, si quieren acompañarme. Hechos 17, versículo 24. Pablo está compartiendo el Evangelio con los atenienses y hace una recapitulación de lo que nos dice Génesis. Hechos 17, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Bueno, eso es un resumen de Génesis también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se nos da un detalle, una descripción de Dios como el creador y dueño de todo. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Estoy en el versículo 24 del capítulo 17. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese, ¿no?, cómo se describe a Dios, como el creador, el que hizo el mundo, el que hizo todo lo que hay, como Señor, el que tiene autoridad sobre todo lo que hizo, pero no solo eso, sino el que no necesita nada. O sea, no se nos habla del origen de Dios. Se asume en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, que Dios ya existía. O sea, Dios es el único autoexistente, el único que no tiene necesidad ni depende de absolutamente nada. Y es así como Pablo también lo presenta. Pero en contraste, si nos comparamos nosotros recibimos. Dios da, dice Dios da a todos vida, aliento y todas las cosas. Nosotros recibimos, nosotros somos creados, ¿no? Somos muy distintos de Dios. Sigue diciendo versículo 26, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Fíjense qué contraste nuevamente, ¿no? No solo Dios es el creador y nosotros somos creados, no solamente Él es el que da y nosotros los que lo necesitamos, sino que al mismo tiempo se dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. O sea, Dios no está confinado a ningún lugar, a ningún espacio. Pero en contraste, el autor resalta que nosotros, Dios nos puso sobre la tierra y determinó los límites de nuestra habitación, de donde vivimos. O sea, hay un contraste ahí entre Dios, que no está confinado a ningún lado, y nosotros, que tenemos límites claros. Versículo 27, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, todo nuestro ser en su totalidad depende de Dios. Si hay algo que enfatiza acá Pablo claramente es la dependencia total, absoluta que el hombre tiene de Dios. El hombre, en contraste con Dios, no es autónomo, no es autosuficiente. Dios es el creador, Dios sí lo es, pero el hombre es completamente dependiente de Dios, ¿no? Y como decía, ¿no?, esta idea que Pablo toma acá es una recapitulación del relato de Génesis en realidad, ¿no? No es historia nueva, ya se nos enseñó en la Biblia antes. Y el capítulo 1 de Génesis justamente culmina con la creación del hombre. Fíjese ya Génesis capítulo 1, versículo 26. Si hay un texto que va a escuchar que se cita mucho, hermanos, siempre, porque nosotros citamos muchos, es Génesis 1, 26 a 28. Acá dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y esto nos sorprendería, ¿no? Porque venimos de ver el resumen que Pablo hace de Génesis, ¿no? Cómo Dios nos creó, cómo Dios nos sostiene, cómo necesitamos tanto, somos tan dependientes de Dios y por otro lado Dios no necesita de nada, que en estos versículos que acabamos de leer se hable de que Dios decide poner su imagen en nosotros y darnos, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestra total dependencia de Él, una enorme responsabilidad. Nos pone a cargo del mundo. Es muy llamativo. Él nos crea totalmente dependientes de Él, fija límites claros, pero al mismo tiempo nos pone una gran responsabilidad. Me gustaría resaltar dos cosas respecto de esa responsabilidad y dos cosas en realidad respecto a este texto que acabamos de leer, ¿no? La primera es el énfasis en la tierra. De hecho, si usted viene leyendo todo el capítulo 1, quizá en su casa lo puede hacer, va a notar cómo se habla mucho acerca de la tierra. Y de hecho, todo el relato del capítulo 1 es acerca de, si se quiere, la creación del mundo visible. Usted no va a encontrar en el capítulo 1 que se hable de la creación de los ángeles, por ejemplo, ni de la creación de el cielo. Va a encontrar que se habla de las estrellas, que se habla de la tierra, que se habla del sol, que se habla de los animales, de las plantas, de los árboles, y termina con el hombre. O sea, se describe la creación del mundo con el que nosotros interactuamos día a día, con el mundo visible. Y cuando se habla de la creación del hombre, y en el capítulo 2, cuando se da la versión extendida de la creación, sabemos que Dios lo hace tomando polvo de la tierra. Dios describe la creación de la tierra. Dios toma polvo de la tierra, o sea, hace al hombre de la tierra. El acto de creación ocurre en la tierra que previamente Dios ya había creado, en los primeros versículos del capítulo 1, y Dios crea al hombre para la tierra y ejercer dominio sobre la tierra. El acto de creación ocurre en la tierra, Dios crea al hombre de la tierra, lo hace para la tierra y para darle dominio sobre la tierra. Dios no crea al hombre en el cielo, ni siquiera se habla acerca de los ángeles, el mundo invisible o el cielo. Dios no crea al hombre del cielo, no lo crea de algo invisible, lo crea de algo tan palpable y tangible como el barro. Y no lo hace tampoco para habitar el cielo, lo hace para habitar la tierra y le da autoridad sobre la tierra. Porque, hermanos, eso ya nos debería decir algo respecto de quizás el énfasis que en muchos lugares se pone acerca del cielo y acerca de que la promesa de Dios es ir al cielo. Cuando se describe el propósito del hombre y cómo Dios creó al hombre, se nos deja muy en claro que no es el cielo nuestro hogar, sino que es la tierra nuestro hogar. De hecho, Dios en estos versículos pone al hombre para poblar la tierra, para que llene toda la tierra. Dice que se multipliquen y llenen toda la tierra. Esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. El cielo es la morada de Dios. Eso por lo menos dice la Biblia, ¿no? La morada de Dios y en todo caso de los ángeles. Pero este es nuestro hogar. Acá está nuestro propósito. Acá está nuestra misión. Y en segundo lugar, además del énfasis en la tierra, me gustaría también resaltar para qué estamos sobre la tierra. Y creo que otra de las palabras que se menciona mucho, sobre todo estos versículos 26 al 28, es la palabra sobre. Sobre. Porque dice, versículo 26,
Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados de la tierra, sobre todo reptil. Versículo 28, se vuelve a enfatizar la misma idea, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y esto claramente nos muestra cómo el hombre está por encima de todos los animales, pero no solamente en un sentido, uno puede decir, tenemos la imagen de Dios, ¿no? ¿Pero qué es la imagen de Dios? Acá cuando se nos habla de la imagen de Dios, se nos habla del dominio que el hombre tiene sobre la creación, de la autoridad, ¿no? Fíjese que la palabra dominio se usa 2 veces, y si usted quizá tiene otra versión, como la Reina Valera, dice la palabra señorío, ¿no? La idea clara, autoridad, dominio, gobierno. Dios le da eso al hombre, ¿no? Sobre la creación. Entonces no solo lo crea de la tierra, para la tierra, sino para ejercer dominio sobre la tierra. Lo pone a cargo del mundo, para que sea el gobernante, el mayordomo de Dios en la creación, el representante de Dios en la tierra. Y por eso es importante que entendamos esto, porque el concepto del reino de Dios en las Escrituras, y sobre todo en el sentido en el que se presenta la llegada del reino de Dios como el Evangelio justamente, y Jesús lo presenta de esa manera, es porque el reino de Dios no es, en un sentido, el gobierno directo que Dios tiene sobre el mundo. Sí, eso siempre lo ha tenido, siempre lo va a tener, nunca lo va a perder, y no es ninguna novedad en el Nuevo Testamento. O sea, Dios es rey y Él hace lo que le place y nada de lo que sucede escapa de su control. Pero cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno indirecto, representativo que Dios tiene a través del hombre. Es como nosotros tenemos un gobierno representativo, se supone, ¿no? Que dice la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. O sea, usted y yo no estamos sentados en las bancas de poder, son las personas que elegimos cada 4 o 2 años, ¿no? O sea, hay un gobierno representativo. Bueno, el concepto del reino de Dios se trata del gobierno representativo de Dios a través del hombre. Y la palabra que se escogió para hablar de este concepto, ¿no? El autor de Génesis, es la palabra dominio. Y a veces cuando uno escucha dominio, tiene la idea de dominación, o pareciera tener una connotación negativa. Pero todo lo contrario. Si usted se fija, dominio tiene la misma raíz, el mismo inicio de la palabra, que por ejemplo, domicilio o doméstico, que tienen que ver con la casa. Porque dom es hogar, es casa. Dominio, domicilio, doméstico, y de hecho la idea de mayordomo es la misma. Mayor, dom, lo mismo que doméstico, domicilio, dominio. O sea, el mayor de la casa, el mayor del hogar. Nosotros somos los mayordomos, somos los mayores de la casa, del hogar. ¿Y cuál es esa casa? ¿Cuál es ese hogar sobre el cual tenemos que ejercer dominio? ¿Cuál es nuestro domicilio? La tierra, el mundo, la creación. Este es nuestro hogar. Y sobre este hogar Dios nos da dominio, nos da autoridad. No porque sea nuestra propiedad, no es un derecho de propiedad el que tenemos. No nos pertenece, es de Dios. De hecho, todo el capítulo 1 habla acerca de cómo Dios lo creó y por ende Dios es el dueño. Pero Dios nos lo encomendó a nosotros como mayordomos, porque estamos a cargo. Entonces podemos decir que este es nuestro hogar, ¿no? Y alguno podría decir, bueno, pero esto es de Adán y Eva, estamos hablando de Génesis 1. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, el Salmo 8, que lo escribe David, mucho tiempo después de Adán y Eva. De hecho, me parece que nosotros probablemente estamos más cerca de David que lo que David estaba cerca de Adán y Eva. Y él dice, en el Salmo 8, si quiere acompañarme, Salmo 8,
Salmo 8, versículo 1. Dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Comienza de la misma manera que Pablo en Hechos 17, que Moisés en Génesis capítulo 1, declarando la gloria y la autoridad de Dios como Señor y gobernante de toda la creación, ¿no? Cuán glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Él es el Rey, el único que tiene legítima autoridad en sí mismo por el hecho de ser Dios y por el hecho de ser el creador de este mundo. Pero luego, pasamos al versículo 3, dice David: cuando veo tus cielos, reconoce que los cielos le pertenecen a Dios, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. De nuevo, David reconoce la autoridad de Dios, pero él se pregunta, a la luz de eso, a la luz de la inmensa brecha que existe entre Dios y el hombre, del enorme abismo que hay entre Dios y el hombre, dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear, ejercer dominio, ¿no? La misma palabra que en Génesis. Sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y es llamativo porque el texto comienza, ¿no? A menos esta segunda porción que leímos, diciendo que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Y uno, quizás cuando dice menor, mayor, uno piensa en, autoridad. El hombre es menor que los ángeles, tiene menor autoridad. Pero el texto se dedica a dejarnos en claro que no es el caso, porque inmediatamente dice que, aunque es menor que los ángeles, Dios corona al hombre de gloria y majestad, que lo hace señorar sobre las obras de sus manos, que todo lo puso bajo sus pies. Entonces, el hombre no puede ser menor que los ángeles en autoridad cuando el hombre es el que está a cargo del mundo. Dios no puso a los ángeles a cargo del mundo. Los ángeles son solo mensajeros que responden a las órdenes de Dios. Y de hecho dice Hebreos que están al servicio de los que heredan la salvación. O sea, están al servicio nuestro. Podríamos decir que los ángeles son mayores en poder. Y de hecho hay un texto de Judas que lo dice. Los ángeles son mayores en poder, pero no son mayores en autoridad. Y esto nos enseña algo, que la autoridad no tiene que ver con el poder, porque los ángeles son mucho más poderosos que nosotros. De hecho, en la Biblia se nos relata como un solo ángel, por ejemplo, mató un montón de primogénitos en Egipto, o como un ejército de ángeles mataron a 185.000 soldados del ejército asirio. Entonces los ángeles evidente y claramente son más poderosos que nosotros, no hay duda de eso. Nosotros somos menores que los ángeles en ese sentido, pero al mismo tiempo tenemos más autoridad. Porque la autoridad no se trata del poder. La autoridad no es del más fuerte, no es como se practica justamente, ¿no?, en nuestra sociedad. La autoridad es el que se impone sobre todos los demás por el uso de la fuerza. Pero en este caso Dios dice que el hombre tiene autoridad, a pesar de que el hombre sea más débil que los ángeles. Porque el origen de la autoridad del hombre no está en su poder, ni está en sí mismo, está en Dios. La autoridad que tiene el hombre es representativa, como decíamos, es delegada, es Dios, dice: yo tengo autoridad y yo decido dártela. Nos la da a nosotros, se la da al hombre, se la dio a Adán y Eva, y aún sigue siendo esto cierto de nosotros. Seguimos a cargo de nuestro hogar, de donde Dios nos puso para ser mayordomos. Sigue siendo vigente ese mandato que Dios le dio a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, ejerzan dominio sobre todas las obras de mis manos, podríamos decir, como dice acá, ¿no? Porque todos los puse bajo sus pies. Esto sigue siendo verdad, mis hermanos.
Y quizás para poder comprender mejor este concepto, les pido paciencia quizás a aquellos que la tienen más clara y puede ser un poco repetitivo, pero probablemente la gran mayoría hemos escuchado, quizás en la escuela o en algún otro contexto, acerca de cómo eran gobernadas las colonias españolas. No sucedía quizás tanto con las colonias del norte, pero sí con las españolas. Se gobernaban a través de virreinatos, ¿no? Por ejemplo, lo que vino a ser Argentina era el Virreinato de la Plata, o Virreinato del Río de la Plata, más precisamente. Ahí está el Virreinato del Perú. Y la idea del virreinato era que era una porción de tierra que estaba bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo la jurisdicción, bajo la soberanía del rey de España. Eran sus tierras, en teoría, ¿no? Él había dicho, son mías, pero él no estaba presente acá. Y él no estaba gobernando directamente. Él había dejado a los virreyes, justamente, ¿no? El virrey era el encomendado del rey, era el que gobernaba en nombre del rey sobre el virreinato. Entonces, así mismo, Dios creó este mundo, Dios puso al hombre en el mundo le pertenece a Dios, el mundo es suyo, pero Dios nos pone a nosotros como virreyes, nos pone a nosotros a cargo, nos delega su autoridad para que gobernemos en su nombre, de manera representativa. Y esta autoridad es compartida, porque fíjese que dice que ambos llevan la imagen de Dios, ¿no? Volviendo al texto de Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. No dice que el hombre tiene la imagen de Dios. No, el hombre y la mujer, los dos tienen la imagen y los dos tienen que obedecer a ese mandato de dominio, porque los dos tienen esa autoridad. El mandato de dominio es ejercer dominio sobre la creación, sobre el mundo, sobre la tierra, no sobre unos sobre los otros. No es un mandato a gobernarnos los unos a los otros. No es un mandato que Adán gobierna a Eva y que Eva intente gobernar a Adán. Es un mandato de que ambos, en un acto de cooperación y de servicio, capítulo 2, por ejemplo, se nos dice en el versículo 15: entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre habría de ejercer su dominio sobre la creación cuidando lo que Dios había hecho, preservándolo, conservándolo, pero también haciéndolo producir cosas nuevas, o sea, cultivándolo, ¿no? A mí me gusta pensar de este texto de que de alguna manera estas dos acciones que Dios le encomienda al hombre son representativas de casi todas las labores del hombre, ¿no? Cultivar tiene que ver con tomar lo que Dios hizo, con generar las condiciones para su florecimiento, para transformar, ¿no? O sea, requiere un trabajo de cambio sobre la creación. Hoy en día, no sabemos quizás cómo era cultivar en tiempos del Edén, seguramente más fácil, sin duda, no había espinos y cardos, ¿no? Pero hoy hay que arar la tierra, hay que tirar la semilla, hay que regar, hay que esperar, hay que cosechar. Y hay una transformación de la tierra, ¿no? De algo que se veía quizás bastante feo, de repente hay una hermosa cosecha, ¿no? Nos podemos alimentar, podemos compartir. Y hay muchos trabajos que se tratan de eso, de tomar y transformar, de cambiar las cosas, ¿no? Trabajos como la construcción, trabajos que tienen que ver con el arte, con la música. En un sentido, todo trabajo tiene algún aspecto de transformación, de cambio sobre lo que Dios hizo, donde el dominio del hombre se ve en la transformación de las cosas. Pero en otro sentido, también dice, y lo cuidarán. Y acá quizás habla más de la preservación, ¿no? De que las cosas sigan iguales, que se conserven. Hay, por ejemplo, alguien que trabaja de seguridad
En un sentido, tiene que vigilar que todo siga igual, que no haya ningún cambio. Entonces también representa otro tipo de labores del hombre. Y encontramos el origen del trabajo del hombre acá en Génesis como algo bueno, como algo agradable a Dios, no como un mal necesario, como algo que aparece después de la entrada del pecado. Porque acá estamos hablando de todas cosas buenas. Y cuando el hombre trabaja sobre lo que Dios hizo, cuando ejerce dominio, entonces se genera cultura. Porque este trabajo se pasa de generación en generación, de unos a otros. No tenemos que empezar de cero, no hay que reinventar la rueda. Alguien reinventó la rueda, lo dejó sentado, nosotros venimos, partimos de eso y seguimos edificando. Es un trabajo colaborativo, la generación de cultura. Y se supone que debía ser así en el Edén. Adán y Eva cultivando, cuidando, labrando el huerto de Dios, fructificándose, multiplicando, llenando la tierra, expandiendo ese Edén que Dios había hecho hacia todo el mundo. Vemos ahí como Dios le trae los animales del campo, también en el versículo 16, y Él les tiene que poner nombre, hace un trabajo de conocimiento científico, clasifica a los animales y los llama a cada uno según su especie. Luego vemos que crea a la mujer, que instituye la familia, para poder cumplir con ese mandato de dominio, ¿no? Pero en síntesis, no era tampoco la intención pasar mucho tiempo en Génesis 2, pero sí que podamos ver, ¿no? Cuando el hombre ejerce dominio sobre la creación, aparece el trabajo, aparece la cultura, aparece la vida en comunidad, ¿no? Desde la familia y el florecer, el llenar la tierra, el expandir el huerto del Edén, ¿no? Ese es el reino de Dios. Ese es el concepto del reino de Dios. El dominio y el gobierno justo de Dios sobre su creación a través del hombre, en este caso a través de Adán y Eva. ¿Y por qué no se lo llama, bueno, podría decir, el reino del hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué reino de Dios? Si a fin de cuentas el que gobierna es el hombre. Porque el hombre no posee, como dijimos, ninguna autoridad en sí mismo. Ningún gobierno o dominio separado de Dios. Su autoridad es delegada, su autoridad es representativa. En las próximas semanas, hermanos, vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Pero me gustaría que nos podamos llevar clara la idea, ¿no? De qué es el reino de Dios, ¿no? El gobierno de Dios sobre su creación a través del hombre. Porque cuando Jesús viene y anuncia, el reino de los cielos se ha acercado. O cuando Él dice, yo les traigo la buena noticia del reino. Es esto lo que tiene en mente. Y uno dice, pero ¿cómo hacer algo nuevo eso? ¿Cómo hacer algo nuevo si acá vemos que aparece en Génesis? ¿Cómo hacer una buena noticia nueva? Bueno, es que vamos a ver que van a cambiar las cosas. Vamos a ver que se acerca a este Adán y Eva, a quienes Dios dio un montón de autoridad. Se les acerca una gran crisis, se les acerca una gran caída, porque van a enfrentar la tentación de la autonomía. A pesar de que Dios los haya puesto en la cima, sobre todo a cargo del mundo, van a enfrentar la tentación de querer gobernar, pero no sujetos a Dios, no reconociendo su autoridad, sino pensando que son autosuficientes, que son autónomos, que pueden hacerlo por sí mismos, sin Dios. Pero bueno, quedará para otra oportunidad eso, mis hermanos.